¿Qué hubo?les? Vamos a empezar estos 7 minutos de noticias e ironías agradeciéndole a todos ustedes por sus comentarios, críticas y agresiones. Todo es bueno, todo es importante en los medios de comunicación y sobre todo para un reportero como su servidor saber si funciona o no funciona este esfuerzo que quiero hacer para tratar de presentar otros puntos de vista distintos respecto al acontecer diario de México y los Estados Unidos. Y hablando de la relación bilateral, hace ya unas semanas, unas 6, en la revista Proceso publiqué que el gobierno de Enrique Peña Nieto, antes de las elecciones obviamente, el 1 de julio, estaba negociando con el de Donald Trump un acuerdo para crear a México como un tercer país seguro. Lo que pasa es que Trump quiere que el gobierno mexicano, a través de las autoridades migratorias, detenga el flujo de inmigrantes indocumentados no mexicanos procedentes de otros países, pero sobre todo de los de Centroamérica, que buscan asilo por cualquier razón o refugio en los Estados Unidos. El gobierno de Trump, como ya sabemos, practica una política de tolerancia cero, xenofóbica y racista, y lo que quiere es que México le haga el trabajo sucio. Este acuerdo sobre el tercer país seguro, que cuando se publicó en Proceso negó el eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray que se estuviera siquiera negociando, y lo mismo hizo Jerónimo Gutiérrez, el embajador de México en Estados Unidos, y posteriormente Carlos Sada, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, porque les molestó que los expusiéramos lo que estaban haciendo. Era colocarse como tapete del gobierno de Donald Trump. Explico brevemente en qué consiste este tercer país seguro. Lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, y está planteado en lo que están negociando, es que México sea una especie de centro de disuasión y contención. Todos los inmigrantes extranjeros no mexicanos que soliciten asilo o refugio en Estados Unidos, ya sea por razones políticas, humanitarias, de violencia o violencia doméstica, no lleguen ni siquiera a la frontera sur de los Estados Unidos, sino que llegando a México soliciten ese asilo a las autoridades mexicanas, y que una vez que su caso se esté ponderando, se queden en México y no lleguen, insisto, a la frontera sur o frontera norte de México. Para ello se requiere infraestructura y dinero. México no la tiene. Si de por sí da vergüenza hablar de la manera en cómo tratamos a los inmigrantes centroamericanos, nuestras autoridades migratorias de México, el Instituto Nacional de Migración, es de vergüenza. Son unos abusivos. Ahora imagínense haciéndole el papel de agente de la patrulla fronteriza al gobierno de Trump. Lo negaron el eterno aprendiz, Gutiérrez y Sada. Posteriormente de la publicación en Proceso lo publicó el New York Times, y aún así lo mantenían negando. Esta semana el periódico The Washington Post lo revela también, y no solo eso, sino que dice que el gobierno de Trump, a través del Departamento de Seguridad Interior, ve que hay una ventana de oportunidad para suscribir el acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto antes de que llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia el 1 de diciembre. Le quieren dar una sorpresita. Jerónimo Gutiérrez, el embajador, al Washington Post le dice que sí están negociando, algo que había negado públicamente. Son mentirosos, eso está muy claro. E incluso el artículo del Post establece que el simple hecho de que México esté negociando esta propuesta de Donald Trump, justo cuando Trump está separando familias, metiendo en jaulas a los niños, ahora aunque ya tenga una orden judicial de una corte federal para hacer todo lo contrario, es indignante. Y claro que es indignante. No solo está dividido el gobierno de México en este sentido, y se refiere a relaciones exteriores, sino también en Estados Unidos. En 2004, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con el de Canadá para un tercer país seguro. Esto
hace que Canadá sea una especie de filtro migratorio para los Estados Unidos y viceversa. Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México hasta hace unas semanas, que renunció al puesto por Trump, da una opinión al Post. Nada más imagínense, si una ex embajadora estadounidense dice esto, ¿qué podemos esperar los mexicanos? No es lo mismo tener un tercer país seguro con Canadá que con México. Porque una vez y ella se refiere a los centroamericanos, que crucen los migrantes la frontera norte de Guatemala y entren a México, quedan en mucho riesgo por la violencia. Porque México no cuenta con las instalaciones para darles el refugio que requieren estos migrantes. Es un hecho que las solicitudes de asilo y de refugio se han incrementado en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en México, por la violencia que generan las pandillas dedicadas también de alguna manera al narcotráfico en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Pero ahí la responsabilidad también es de Estados Unidos. Pero obvio, para quitarle el peso de encima y quedar bien con Trump, pues el gobierno de Peña Nieto pudiera llegar a este acuerdo. Salió a tiempo este artículo para que el equipo de López Obrador esté enterado y tome cartas en el asunto, porque hasta donde yo entiendo desconocen los detalles de esto, y es que lo han estado manejando en lo oscurito, negociando en lo oscuro el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray. Y es muy grave, reitero, indignante e inhumano que México se convierta en el tapete migratorio de Donald Trump, cuando este señor, cada vez que le conviene, política o electoralmente, va a tratar a los mexicanos como nos ha tratado, de criminales, de violadores, de narcotraficantes. Hasta la próxima, y como siempre, a los políticos y a los criminales, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.